No podemos ser siempre políticamente correctos. Vivir así es hacer trizas nuestra propia personalidad. Se trata de ser uno mismo y congruente con la sociedad. Esa es la frase que regala Ofundi en un tema reflexivo y tiene bastante profundidad porque este Oddu habla de la rectitud y de evitar a toda costa la ambición desmedida, la usura, la rapacidad, el ser ave de rapiña ante las habilidades y capacidades de quienes nos rodean. Es importante resaltar que cuando nosotros intentamos encajar con la sociedad simplemente por cumplir esquemas, estereotipos o formas de pensar, vamos cada vez martillando y martillando lo que nosotros somos. Ofundi deja un mensaje reflexivo donde dice que hay que hacer lo correcto, pero por las razones correctas. No hay que hacer lo correcto simplemente para agradar a los demás. Se toma la personalidad de las personas que se caracterizan por este Oddu como repulsivas, como personas poco agradables. Pero me hace que me pregunte, ¿no será que los poco agradables somos nosotros, los receptores del comportamiento de Ofundi? Porque quizás vivimos en una mentira, quizás vivimos haciendo lo correcto para los demás y no para nosotros mismos. No reconocemos nuestra propia personalidad y perdemos en el camino nuestra identidad. El origen nunca se pone de manifiesto y por consiguiente vivimos pegados a comportamientos del pasado. ¿Cuándo podemos deducir que este comportamiento nos está haciendo daño? Número 1, cuando vivimos una subrealidad. Cuando estamos en medio del grupo de personas, en un tema de conversación, cualquiera que sea, y luego que nos vamos, decimos, pero yo por qué estaba en esa conversación si a mí poco me interesa lo que estaban hablando. Cuando tenemos detalles, gestos, acciones con personas que van contra nuestros propios principios, como por ejemplo, me ato a una relación por conveniencia, pero no paro de pensar en otra persona que sí complementa lo que yo siento y lo que yo pienso y cómo yo actúo. Entonces el mensaje de Ofundi es precisamente ese: hacer las cosas correctas por las razones correctas. No se trata de ser egoísta, ni tampoco ser ególatra. Se trata de buscar una armonía y un equilibrio entre un Oddu que exclama por toda propensión un milagro que crea transformación. La identidad es algo que se alimenta durante el paso de los años. Y Fa es muy categórico cuando recomienda que la crianza de nuestros hijos cuando sean pequeños es reconocer sus habilidades, sus capacidades y su personalidad para que nosotros no vivamos engañados. Ofundi dice que hay fatales consecuencias de desenterrar un tesoro no concedido, es decir, cuando nosotros recibimos cosas que no nos hemos ganado y que no nos hemos labrado. Los hijos, normalmente, nosotros los seres humanos cuando estamos pequeños, somos el tesoro de nuestros padres, pero obtenemos las cosas en base al narcisismo. Nosotros no medimos la responsabilidad, el esfuerzo que hacen nuestros padres para darlo. Son nuestros padres los que tenemos que educarnos para poder apreciar con valor ese dicho esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa cuando un ser humano crece sin saber, sin tener conocimiento y conciencia de dónde proviene todo lo que tiene? Crece siendo un ególatra, un narcisista, un arrogante y un egoísta. Y sale al mundo a vivir una realidad que es totalmente diferente, como lo enseña Ofundi, con basado en códigos morales que no necesariamente tienen que ser lo que tú aprendiste, mucho menos si no aprendiste ninguno, porque hay personas que no aprenden códigos morales. ¿Cuál es el correctivo que nosotros tenemos que hacer? Ver en qué sociedad crecimos, ver en qué sociedad nos desenvolvemos y con qué tipo de personas estamos relacionados. El refrán de que en el pantano también crecen flores nos deja la enseñanza que no importa tu entorno siempre y cuando tú tengas una clara convicción de la vida. Y ahí es donde entra esta frase filosófica a causar efecto e impacto, porque no podemos ser siempre políticamente correctos. Es imposible vivir una vida siendo políticamente correcto.
no habría debate, para empezar. Segundo, no habría libertad de expresión. Tercero, no habría diversidad en la personalidad. El ser humano está diseñado para ser dinámico. Eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero es mucho más importante que el ser humano aprenda a abarcar solo lo que puede, solo lo que está en sus capacidades de abarcar. Porque el que mucho abarca, poco aprieta. No hace lo que realmente tiene que hacer. Termina haciendo más por los demás y cuando le toca a él, no puede hacer nada. Nuestros orígenes siempre son esa imagen la cual nosotros reflejamos para llegar a otro lado. Si tenemos carencia paterna, probablemente la vamos a buscar en la calle. Si tenemos carencia materna, la vamos a buscar en otras partes. Yofundi habla de las consecuencias fatales de no tener ética, de no tener un código moral, de no tener una guía. Cuando no tenemos una guía, no sabemos qué ejemplo vamos a seguir. Incluso hay casos que aún teniendo la guía, no tomamos el ejemplo, porque es el ejemplo que está en dicotomía con quien nosotros somos. La expresión y la comunicación asertiva es clave en este otro. Para que se pueda poner de manifiesto la riqueza, una persona que no se puede comunicar es porque tiene un shock psicológico en su mente, en su su riqueza está intentando expresarse, pero no sabe cómo. El lenguaje corporal, los gestos, todo tipo de comunicación es importante para las personas de signo que los controlen, para que no se vean contaminados, ni por su forma de ser, ni mucho menos por la forma de ser de los demás. El respirar profundo siempre ante las opiniones injustas, ante las opiniones lascivas, ante los comentarios incorrectos y que lo que te impulsan es a caerte en el fango, tienes una sola decisión: me quedo o me voy, no hay más. No es una obligación quedarte en un lugar donde no te sientes bien. No es una obligación estar con una persona con la cual no te sientes bien. No es una obligación que te unas a ningún culto, religión, dogma, etnia, lo que tú quieras, donde no te sientas bien. Ahora, lo que sí debes hacer es tener respeto tanto por esa etnia, por ese culto, por esa persona que decidiste ligarte o por ese lugar donde decidiste estar. No es tu culpa donde naciste, no es tu culpa con quién naciste, pero sí con quién vas a terminar. Las elecciones de la vida son una responsabilidad que no podemos eludir. Cuando llegamos a ser adultos, nos tenemos que parar en algún momento y decir: ¿a dónde voy a continuar? ¿Por qué camino voy a continuar? ¿Y de qué forma voy a continuar? Porque eventualmente vas a dejar de ser hijo para ser padre, vas a dejar de ser alumno para ser maestro, vas a dejar de ser aprendiz para ser capataz. Y cuando te toque el cargo de responsabilidad, debes pensar, analizar y actuar no conforme a lo malo o a lo negativo que fue contigo. Debes hacerlo conforme al correctivo de lo que tú siempre quisiste que fuera, atado a identificar cada una de tus capacidades y tu forma de realizar las cosas. Si eso te lleva al éxito, bendiciones. Si no te lleva al éxito, sigue corrigiendo, que en la vida siempre hay oportunidades, siempre y cuando lo Tumare nos permita amanecer. Y por hoy voy a y pues